Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Motul 300V Power 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. La gama 300V de Motul se caracteriza por ser la gama más top para uso muy deportivo. Se comercializa en envases metálicos de 2 litros y de manera oficial no cumple con ninguna normativa ACEA, API ni homologación de fabricante. Pasamos a analizar las propiedades típicas que son de muy fácil acceso a través de la página web oficial. El primer indicador nos dice que se trata de un 5W40, la densidad a 20 grados, un parámetro que me parece totalmente irrelevante, y en cuanto a viscosidad a 40 grados 81,8 y viscosidad a 100 grados 13,6, parámetros normales dentro de un rango de cualquier otro tipo de 5W40. Viscosidad HTHS 4,1, bastante elevado. Esta viscosidad se obtiene sometiendo el aceite a alta presión a alta temperatura en varios ciclos y ejerciendo cuña sobre él para ver la viscosidad mínima que llega a alcanzar. Esta viscosidad, cuanto más alto sea, mayor protección puede aportar dentro del motor, así como también aumentar el consumo de combustible, pero tratándose de un aceite destinado para uso en competición, el consumo de combustible pasa a un segundo plano. Punto de congelación 45 grados bajo cero, no es excesivamente baja, tampoco es excesivamente alta, está dentro de la media. En principio los aceites, cuanto mejor formulación, el punto de congelación es más bajo. Hemos visto algunos modelos que prácticamente rozaban los 60 grados bajo cero y bueno, en este caso, tratándose de un aceite bastante peculiar, no me quiero aventurar a predecir qué tipo de base se ha podido utilizar hasta ver la hoja FTIR. El punto de inflamación 230 grados, no es excesivamente alto y más si tenemos en cuenta que el método utilizado por el laboratorio es el ASTM D92, que es con el crisol abierto. Y por último el TBN, que el TBN, recordar, es la capacidad de detergencia y neutralización que tiene el aceite, 8,2, no es especialmente alto y más tratándose de un aceite full sap, como quiero creer que es este tipo de aceite, pero en principio como es para uso en competición, la verdad que este parámetro importa bien poco. Haciendo un resumen general a todo lo que se refiere a las características técnicas arrojadas por la propia Motul, pues todo bastante normalito, salvando el HTHS, que es relativamente elevado. Pasamos a la hoja MSDS de muy fácil acceso a través de la página web de Motul. La verdad es que muchos fabricantes podían tomar buena nota de ello, y esta hoja, para los que seáis nuevos en el canal, no estéis familiarizados, es una hoja que tienen que sacar los fabricantes con las composiciones que pueden ser tóxicas o químicas en cuanto a la posible contaminación de agua, irritación de la piel, los ojos, irritación por inhalación, dependiendo del país o el continente donde se vaya a comercializar su producto. Como tal, el fabricante no te va a decir la composición y los ingredientes exactos que tiene el aceite, ya que se trata de secreto empresarial, pero sí que algunos parámetros van ligados a un CAS asociado a un código que más o menos podemos deducir qué tipo de composición o qué tipo de componentes se han utilizado para la formulación del aceite. En este caso se trata de una hoja bastante parca, simplemente nos indica un CAS que se repite en los dos primeros parámetros, 7262387-1, que nos indica tanto en un parámetro como en el otro que lleva una concentración entre un 10% y un 25%, y este CAS va ligado a una base HC grupo 3. Ahora pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Este análisis se realizó para finales del 2019, de este año pasado, y coincide que la hoja MSDS, así como las propiedades típicas, también son de 2019, así que estoy bastante seguro que a día de hoy sigue vigente. Viscosidad 40 grados 78,11, viscosidad 100 grados 13,25 e índice de viscosidad 173, parámetros muy próximos, por no decir prácticamente calcados a lo que indica el fabricante. Parámetro TBN 8,74, un poquitín por encima de lo que indica el fabricante, eso es buena señal. TAN 2,79, tratándose de un aceite full saps y con un paquete de aditivos bastante graso, entra dentro de lo normal. Aquí quedan resueltas muchas dudas de muchos usuarios que me han preguntado cuántos kilómetros pueden usar el aceite. Hay quien piensa que este aceite es prácticamente de usar y tirar, entre comillas,
pero la verdad es que lleva una concentración de TBN que sin problema puede usarlo prácticamente como cualquier otro 5W40 del mercado. Concentración de cenizas 1,02, un buen parámetro, incluso anormalmente bajo. Tratándose de un aceite full saps y con corte deportivo, entra holgadamente dentro de los límites que impone, por ejemplo, Acea A3B4, que tiene un tope de 1,5. Punto de congelación 44 grados bajo cero, punto de inflamación 232, prácticamente clavado a lo que nos indica el fabricante, y el bombeo a 30 grados bajo cero, 5694, nos está indicando que realmente se trata de un aceite 5W. Siguiente parámetro, NOAC, indica el porcentaje de evaporación que sufre el aceite cuando está trabajando dentro del motor. Es interesante que siempre sea lo más bajo posible, en este caso indica un porcentaje de 9, entra dentro de la media de otros 5W40, si bien es cierto que hemos visto aceites muy top también dentro de 5W40 que el parámetro de evaporación estaba en torno a un 5, 6%, 7%, que son porcentajes de aceites muy premium. Aceites más normales pues están en torno a 8, 9, 10, 11, hasta 12 entra más o menos dentro de una normalidad, y ya aceites de peor calidad suelen tener en torno a 13, 14, 15, 16. La concentración de azufre 0,325 no es elevada en absoluto. Acea A3B4 impone un límite de hasta 0,5, Acea C3 para sus aceites mid saps impone un límite de 0,3, así que en este parámetro es bastante correcto. Pasamos al paquete de aditivos. En molibdeno 581 ppm, es mucho, es una concentración muy elevada. Hemos visto aceites que directamente no utilizan el molibdeno, aceites que están en torno a 80, 90, 100, algún Amsoil hemos visto que estaba en torno a 250, 580 pues lleva aproximadamente lo mismo que el Redline, la gama High Performance, que estuvimos viendo un 0W40, y bueno, también lo utiliza Redline en su gama Racing, pero ya en cantidades insanas de más de 1000 ppm. El molibdeno es un modificador de fricción y lo que hace es ahorrar un poco de combustible, también reducir la sonoridad del motor, y en este caso en concentraciones tan elevadas el fabricante también lo que busca es que el motor desarrolle la máxima potencia posible. Fósforo 907, zinc 1073, son aditivos antidesgaste, entra dentro del rango de concentración de otros 5W40 que llevamos visto, varios no lleva. Boro, que es un dispersante sin ceniza y también hace función de antioxidante, lleva 3, eso se puede considerar como un falso positivo. Magnesio también hace función de detergente, lleva 15, es prácticamente homeopático, y el calcio, que es el detergente por excelencia, el que más se utiliza en todos los aceites, lleva 3252, que es una concentración bastante elevada. En otros paquetes de aditivos de otros aceites, también full saps, la concentración de calcio no era tan elevada, rondaba en torno a 2600, 2700, 2800, pero sí que es cierto que lo combinaban con boro y magnesio. En este caso el boro brilla por su esencia, el magnesio es prácticamente homeopático y el fabricante ha decidido engordar un poco el calcio. En cuanto a wolframio, que es un aditivo antidesgaste y antioxidante, no se ha utilizado, es muy común verlo en la gama alta de Ravenol. Titanio tampoco se ha utilizado, que es un aditivo también antioxidante y antifricción, muy utilizado en la gama Castrol Edge, y aquí el parámetro de oxidación en el análisis de aceite en laboratorio no lo ha analizado. Pasamos a la hoja FTIR. En este caso se muestran los resultados de dos análisis que se han comparado dos modelos distintos de aceite, pero nosotros le tenemos que hacer caso a las crestas de color azul. Estos valores se han conseguido a través del método de transmitancia, así que sacar los porcentajes 100% exactos es bastante complicado, pero sí que os puedo dar una aproximación muy cercana. En cuanto a la cresta del éster, que está en torno a los 1750, indica una concentración muy aproximada al 10%, y la cresta del PAO, que está en torno a 722, indica que lleva una concentración comprendida entre un 20 y un 30%. Yo me inclinaría más por ese 30%. En cuanto a naftalenos alquilados, que en alguna ocasión he comentado que es un tipo de aditivo que tiene características muy parecidas a lo que es el éster, en otros modelos de Motul 300V sí que lo he visto, pero en este caso no aparece reflejado. Si bien es posible que lleve, la verdad es que la concentración es prácticamente nula. Bien, pues pasamos al apartado de las conclusiones finales. Lo voy a dividir en dos partes. Por un lado voy a hablar de las características y propiedades que tiene el aceite, y por último voy a hablar de la relación calidad-precio que tiene el producto. Me ha gustado dentro de su paquete de aditivos la alta concentración de molibdeno, que va a ayudar a que el motor desarrolle la máxima potencia. A destacar también que en su composición se ha utilizado
utilizado en torno a un 10% de éster, aunque la concentración no es tan elevada como para que Motul se dé golpe en el pecho y declare este aceite como éster core, como así indica en su envase. Recordad que hay otros fabricantes como Mobil 1, Ravenol, Amsoil o Redline que también utilizan este y no hacen mención alguna al mismo. Y en cuanto a la concentración de PAO, pues bueno, está bien que lleve, pero lleva apenas un 30%. Lleva la misma concentración, por ejemplo, que el Mobil 1 SP. Es un buen aceite, sería una idiotez por mi parte decir que no lo es. Un aceite que lleva PAO y que lleva éster, indudablemente es un buen aceite, pero desde mi punto de vista no es ni de lejos tan deportivo como lo pinta Motul. Y ahora pasamos al tema precio. Este aceite se vende en garrafas metálicas, en envases de 2 litros y cuesta no menos de 26 euros, hasta 30 euros lo he llegado a ver. Me parece caro para lo que ofrece. La propia Motul bien se podía ahorrar la floritura y las tonterías de envasar esto en un envase metálico que no aporta nada al aceite, simplemente para engatusar a los posibles compradores, y con la diferencia de precio del envase puedes engordar la concentración de éster y sobre todo la concentración de PAO, que me parece absurdamente baja para ser un aceite destinado para uso en competición. Y si bien el envase es muy bonito, tú lo que le echas a tu motor es el aceite que lleva dentro. La garrafa, una vez que está vacía, se va a quedar guardada en un armario guardando polvo. Haciendo cálculos rápidos, 5 litros de este aceite te van a salir en torno a 65-70 euros. Por ese mismo precio prefiero, por ejemplo, un modelo de Ravenol o un modelo de Amsoil que lleva prácticamente la misma concentración de éster y lleva más del doble de PAO. Mi veredicto final es que se trata de un buen aceite, pero no vale lo que piden por él. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Déjame tus impresiones en los comentarios a ver qué te parece este aceite, y si te ha gustado el vídeo dale like, si no te ha gustado dale dislike, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite para saber elegir el mejor aceite para tu motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.